La oración no se detiene. Ingresa a nuestra web y déjanos tu petición de oración. Un equipo en nuestra iglesia estará orando por ti y tu petición. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios es soberano. Iniciamos. Bendiciones, mi nombre es Jairo Escalante, soy pastor para el Ministerio Dios es Soberano de Belém. Estamos muy felices de contar con sus reportes de sintonía y también cuando nos hacen llegar sus motivos de oración. Hay un equipo de servidores que están apoyándote, orando por tus necesidades, por tus peticiones, y quiero recordarte que puedes ingresar a la dirección que ves al pie de pantalla y enviar tus peticiones de oración. Como lo acabo de decir, un equipo de servidores desean orar por ti y apoyarte. Usted no está solo, usted no está sola. Dios ha diseñado todo un ejército de oración que hagan cadena de oración, que te apoyen. No hay razón para pelear solo cuando Dios diseñó su familia en la fe. Es precisamente su familia, la mía, y así todos nos apoyamos. También nos gustaría que puedas ingresar a conocer más de nuestra página de internet www.iglesiadebelem.com y también en las diferentes plataformas, en las redes sociales, en Facebook, y también diferentes videos como este que estás viendo en YouTube. Tú puedes ingresar y elegir alguno de los que quizás no has visto o volver a ver, o por qué no reenviar el link a algunas personas a las que tú sabes que puede ser de bendición. Cuéntales acerca de lo que el Ministerio Dios es Soberano está haciendo en el área de comunicación y cuéntales que pueden también suscribirse dándole like a las diferentes plataformas. Hoy deseo hablar contigo acerca de lo que la Biblia dice de la sangre de Jesús, y no quisiera que este tiempo que vayamos a tener en la meditación lo tengas tal vez de una forma desconcentrada. Todo lo contrario, yo quisiera que puedas concentrarte en lo que vas a escuchar a continuación. Así que si tienes el televisor encendido, si estás haciendo alguna otra cosa, ¿qué tal si mejor tratas de apartar unos minutos y concentrarte en esta transmisión para que puedas recibir de una mejor manera, con mayor entendimiento, lo que la palabra tiene que contarnos y decirnos acerca del poder de la sangre de Jesús? Hoy quiero hablarte de lo que la sangre de Jesús hace en diferentes áreas de nuestra vida. Vamos a escuchar un canto y ya venimos con este tremendo mensaje de la palabra de Dios. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 amén.
generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Gracias por seguir en sintonía. La sangre de Jesús. ¡Wow! ¡Qué tema! Realmente conocemos muy poco acerca de lo que hace, lo que produce, lo que significa la sangre de Jesús. La sangre de Jesús en el creyente, en el cristiano, debe ser un tema que debemos conocer, aprender, escudriñar, porque Dios mismo dice que sin la sangre de Jesús no hay perdón de pecados. Piénselo bien, el Dios todopoderoso, lleno de amor y misericordia, diciendo que sin la sangre de Cristo no hay perdón. Eso tiene que llamar mucho nuestra atención. Un creyente, un cristiano, no debería vivir su vida de creyente ignorando el poder de la sangre de Jesús. Muchos cristianos conocen mucho acerca de actores de Hollywood, programas de televisión, lugares a los cuales pueden ir a pasear y las diferentes modas que existen. Y cuando les preguntas ¿qué provoca, qué hace la sangre de Jesús? Muchas veces no saben qué responder. Y el problema de no conocer lo que hace la sangre de Jesús es que al no conocerlo, no podrá haber libertad en muchas áreas de nuestra vida, porque la Biblia dice que la verdad es la que nos hace libres. También, si no conocemos la sangre de Jesús, el poder que ésta tiene y lo que produce en el creyente, probablemente tampoco tengamos fe en lo que ella puede hacer en nosotros, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. No debemos ser negligentes en el conocimiento de la palabra de Dios. Debemos con mucho esfuerzo escudriñar las Escrituras. Hay muchas formas de hacerlo, a nivel personal o buscando ayuda en otras personas que tal vez tengan mayor conocimiento. Por eso las iglesias ofrecen discipulado o también prédicas como las que usted pueda escuchar hoy pueden ser para su crecimiento espiritual. Así que yo por eso le animo que este video que usted está viendo no solamente lo reciba como una prédica más, sino quizás hasta como un tipo de estudio bíblico, y ojalá puedas anotar los versículos que vamos a leer para que después usted los pueda estudiar y con más calma analizar, para que de esa forma pueda provocar en usted mayor fe en lo que hace la sangre de Jesús.
Voy a mencionar solo algunas cosas de lo que la sangre de Jesús hace en nosotros, porque la sangre de Jesús hace muchas cosas, pero quiero mencionar, número uno, que la sangre de Jesús es la que hace que podamos ser elegibles para Dios. Óigalo bien. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, dice así: elegidos según la presencia de Dios, Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesús. Quiere decir que si la sangre de Jesús no es puesta en nuestra vida, Dios no puede elegirnos para ser sus hijos. ¡Wow! Eso es tremendo. Todos queremos ser elegidos para un premio. Todos queremos ser elegidos para un buen trabajo. Yo no sé si usted alguna vez ha dejado sus documentos en alguna empresa de su interés para que lo elijan para trabajar ahí. Y si usted lo ha hecho, probablemente está en su casa deseando que lo elijan. Y posiblemente usted debe llenar algunos requisitos. Ahora, Dios dice en su palabra que para que el Padre pueda elegirnos, la sangre de Jesús debe ser rociada en nosotros. Evidentemente, la sangre de Jesús es puesta en nosotros en un sentido metafórico en lo físico, pero totalmente literal en lo espiritual. Obviamente, en el mundo natural no nos vamos a ver con sangre de Jesús untada en nuestro rostro o nuestro cuerpo. Pero en el mundo espiritual, literalmente así sucede. Dios ve la sangre de Jesús en nuestro rostro, en nuestro cuerpo, como señal de que somos su pertenencia. En el mundo espiritual, los ángeles pueden ver, y aún los demonios, quién tiene la sangre de Jesús y quién no. Por eso, los ángeles están comprometidos a cuidar únicamente a aquellos que han sido elegidos por la presencia de Dios para los propósitos divinos. De ahí que muchas veces escuchamos testimonios donde han habido eventos donde un creyente de alguna manera milagrosa fue guardado por los ángeles de Dios, y es precisamente porque la sangre de Jesús estaba en esa persona. Si la sangre de Jesús no está en usted o en mí, no podemos ser elegidos. Por eso, cuando usted agradece a Dios por la sangre de Jesús, usted debe saber que si esa sangre de Jesús no hubiera sido derramada en la cruz y no hubiera sido puesta en usted, usted no podría ser elegido por la presencia de Dios Padre. ¿Ve cuán importante es la sangre de Jesús? Y solo acabo de mencionar una cosa que esta produce en nosotros. Voy a mencionarle otra. La sangre de Jesús nos justifica. Sí, nos justifica. Escuche esto. Romanos capítulo 3, versículo 25 dice así: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto los pecados pasados. Óigalo bien, la fe en la sangre de Jesús hace que Dios pase por alto nuestros pecados pasados. Hace que Dios nos justifique. Hace que Dios vea la sangre de Jesús en nosotros como propiciación, como un remedio, por decirlo de alguna forma. Ya ves, si la sangre de Jesús no está en nosotros, no puede haber justicia, no puede haber, Dios no puede pasar por alto los pecados. ¿Sabe? A veces se nos olvida que nuestros pecados realmente han infringido una ley. Tal vez a veces no leyes humanas, pero sí leyes espirituales, las leyes de Dios. Y ignoramos que estas leyes son mucho más firmes y poderosas que las leyes humanas. Y Dios ha determinado que las leyes espirituales traigan recompensa o condenación.
Y dice la Biblia que todos hemos infringido la ley de Dios. Ya sabes, los 10 mandamientos. Pero la sangre de Jesús en nosotros nos justifica de todas las infracciones a las leyes de Dios que hemos ejecutado. Le pongo un ejemplo. Una vez iba un hombre conduciendo por la carretera y infringió el límite de velocidad. Un policía de tránsito lo detuvo y le pide los documentos, la licencia de conducir y su identificación. El oficial de tránsito le hace ver que ha infringido una ley que es sobrepasar el límite de velocidad. Pero cuando el oficial de tránsito está interviniendo en la escena, ve que el conductor tampoco anda el cinturón de seguridad, ha infringido otra ley. Le pide otros documentos que son esenciales para conducir y no los anda, infringió otra ley. Le pidió que le mostrara la cajuela, a ver si andaba los conos, los triángulos, la llanta de repuesto, los cuales son necesarios para el que conduce, y tampoco los andaba. Volvió a infringir otra ley. Andaba un foco quebrado y eso también es otra infracción de ley. El oficial de tránsito le dice: vea, hombre, yo lo detuve porque usted infringió la velocidad permitida, pero yo ya le voy contando como 7 o 8 infracciones a la ley. Su multa será muy costosa. El hombre le pidió misericordia al oficial de tránsito y le dijo: policía, estoy buscando trabajo, estoy desesperado, no he podido arreglar el automóvil por falta de dinero y hoy me dirigí a una entrevista de trabajo. Perdóneme, ayúdeme. Yo no tengo cómo pagar esta infracción. El policía se quedó viendo y le dijo: no, yo no puedo hacer eso. Si yo lo dejo usted ir, estaría infringiendo la ley. Pero vamos a hacer algo, le dijo el policía. Le hizo el tiquete, le hizo la multa y sacó su billetera y sacó mucho dinero. Y el policía le dijo: tome este dinero, hombre, para que vaya y pague la multa. Y también lleve dinero a su familia y alimento. El hombre quedó totalmente sorprendido. El policía no evadió la ley. El policía cumplió la ley, le hizo la multa, el tiquete. Pero el policía también le dio la solución y el dinero para poder pagar la multa. Algo así es Dios. Dios, cuando nos perdona nuestros pecados, no significa que Él ignora el pecado que hicimos, porque evidentemente hemos infringido la ley de Dios. Pero Dios nos da algo para que podamos pagar de cierta forma la infracción. Y no es algo que venga de nosotros, porque en el ser humano no hay nada que pueda darle a Dios como retribución. Pero Él nos ha dado la sangre de Jesús como propiciación por nuestros pecados, y aquellos que aceptamos a Jesús y su sangre, podemos ofrecerle a Dios la sangre de su Hijo como perdón por nuestros pecados. Esa es la justicia de Dios y eso es el poder de la sangre de Cristo. La sangre de Jesús nos justifica ante la ley de Dios. ¿Sabe qué también hace la sangre de Jesús? Nos limpia la conciencia. Hebreos capítulo 9, versículo 14 dice así: cuánto más la sangre de Jesús, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvas al Dios vivo. Oiga lo que interesante. Por medio de la sangre de Jesús, Dios limpia nuestras conciencias de obras malas. Yo no sé si a usted le ha pasado alguna vez que algunas personas que lo conocieron en su vida antigua, ahora que lo ven portar una Biblia o hablar de Dios, le han reprochado como diciendo: ¿quién te crees ahora con una Biblia? ¿Quién te crees ahora sirviéndole a Dios? Y muchas veces son ellos mismos la voz del mismo diablo. Te dicen cosas como: ¿no te acuerdas quién tú eres? ¿No te acuerdas lo malo que hiciste? Y muchas veces estas mismas voces vienen de los propios familiares o personas cercanas.
y sacan a memoria errores, defectos, pecados que posiblemente practicaste en el ayer. Pero la Biblia dice que la sangre de Jesús limpia nuestras conciencias de obras malas. En otras palabras, si delante de Dios has sido justificado, no tienes por qué preocuparte lo que las demás personas piensen de ti, porque delante de Dios tu conciencia está limpia. ¿Quién limpió tu conciencia? La sangre de Jesús lo hizo. Hebreos 9:24 dice otra cosa que hace la sangre de Jesús: limpia los cielos. Imagínate, porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Sabes, cuando Jesús murió, su sangre fue derramada en la tierra, pero esa sangre fue para limpiar el universo, porque el universo mismo se había contaminado y Dios lo limpió con la sangre de Jesús. Hebreos 10:19 dice que la sangre de Jesús también nos da valentía. Dice así, Hebreos 10:19: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús. ¿Por qué quiere decir valentía? ¿Por qué dice valentía en relación a entrar al lugar santísimo? Te explico un poco. En el Antiguo Testamento, Dios había diseñado un tipo de campamento donde la gente pudiera adorarlo. Era algo quizás simbólico mientras aparecía Jesucristo a la tierra. Recuerda que Jesús tiene 2020 años de haber venido a la tierra, y mucho antes de Jesús Dios tenía un pueblo. Claro, ese pueblo aún no tenía a Jesús físicamente como revelación de Dios, pero Dios ya había dado señales mediante su palabra de que Dios enviaría al Salvador, al Mesías. Recuerda, Jesús es el Mesías. Ahora bien, en el Antiguo Testamento, Dios había diseñado un método para que el pueblo de Dios pudiera pedir perdón por sus pecados, pero como Jesús aún no había venido a la tierra y dado su sangre en su muerte en la cruz, Dios les pidió que sacrificaran un animal, un cordero, una vez al año. Ellos derramaban la sangre del cordero y esa sangre Dios la utilizaba, por decirlo de alguna forma, como un método de expiación por sus pecados por un año. Ahora bien, no era que Dios se complacía en la muerte de un animal, todo lo contrario. ¿Qué culpa tenía un pobre e inofensivo animal que lo mataran? Bueno, algo así era lo que Dios quería transmitirle al pueblo de Israel, que ese animal era inocente, un inocente animalito, un cordero, muriendo por gente culpable, parecido a lo que hizo Jesús, el Hijo de Dios totalmente inocente, muriendo por nosotros los pecadores. Ese animal era muerto y su sangre era derramada, y Dios veía ese acto como un símbolo, como una sombra de lo que eventualmente vendría a ser la sangre de Jesús. Recuerda que cuando Juan el Bautista en los evangelios ve a Jesús, lo compara con un animal. Esta frase yo sé que usted la ha escuchado cuando Juan el Bautista dice, cuando ve a Jesús: he ahí el Cordero de Dios. Recuerda, lo comparó con un animalito. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Ves? En el Antiguo Testamento, antes de que viniera Jesús, sacrificaban un animal, derramaban la sangre del animal, pero para Dios, ante los ojos de Dios, era un símbolo, repito, era un símbolo de lo que eventualmente vendría a ser la sangre de Jesús. El pueblo de Dios en la antigüedad hacía esto una vez al año, y en el campamento había un lugar que se llamaba el lugar santísimo, que era donde había un arca, donde reposaban algunos elementos bíblicos, como la vara de Moisés y maná del cielo, símbolo de la presencia de Dios. Ese lugar era llamado lugar santísimo, pero no siempre podían entrar a ese lugar a donde estaba el arca los sacerdotes, solamente una vez al año. Y cuando un sacerdote entraba a ese lugar y estaba en pecado, moría. Y tenía que ser sacado con unas cuerdas, porque nadie podía entrar al arca, al lugar santísimo, si no era totalmente una persona que había dado su vida de una manera honorable a Dios.
No cualquier persona se iba a animar a entrar al lugar santísimo por miedo a caer muerto. Ese lugar santísimo era símbolo de la sangre, era símbolo de la presencia de Dios. Y para poder entrar a ese lugar, primero tenían que sacrificar el cordero y derramar la sangre. Ahora, ese lugar fue simplemente una metáfora, un símbolo, una forma en la que Dios de cierta forma le estaba explicando a la humanidad que algo así es la presencia de Dios y de la sangre de Jesús y el sacrificio de Cristo. Hoy en día nosotros no ocupamos un campamento, Dios no habita en templos hechos por manos humanas, no hay un arca como tal a la cual vayamos a buscar a Dios y no es necesario sacrificar un animal. ¿Por qué? Porque Jesús ya murió por nosotros, Él ya derramó su sangre, Él murió y resucitó y Él está sentado a la diestra del Padre. Pero el lugar santísimo es exactamente la presencia de Dios. Y dice la Biblia que nosotros podemos llegar a ese lugar, óyelo bien, por la sangre de Cristo, sin miedo. En el Antiguo Testamento aún los sacerdotes tenían miedo de entrar al lugar santísimo por miedo de ser muertos ante la santidad y la presencia de Dios. Y hoy Dios dice que podemos más bien entrar con toda confianza al lugar santísimo, al trono de Dios. Pero óyelo bien, esa valentía de entrar ahí confiadamente solo lo pueden hacer aquellos que están llenos de la sangre de Jesús. Dice también que en Apocalipsis 12:10 que la sangre de Jesús me hace vencer a Satanás. Dice así: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de nuestro Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba de día y de noche, y ellos le han vencido, óyelo bien, por la sangre del Cordero de Jesús y la palabra, el testimonio de ellos, y ellos menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Dice la Biblia que nosotros vencemos a Satanás por la sangre de Jesús. Y cuando hablamos de Satanás es todo lo que tenga que ver con el reino de las tinieblas, demonios, maldiciones, brujería, hechicería, cualquier obra satánica. Todo eso lo podemos vencer por la sangre de Jesús. ¿Cuándo fue la última vez que usted oró en su casa y dijo: Señor, que tu sangre preciosa proteja mi casa, que tu sangre preciosa proteja mi vida? Porque la sangre de Jesús es poderosa. Ella nos hace vencer a Satanás. En el Antiguo Testamento también relata un momento en que el pueblo de Israel, Dios les mandó que se quedaran en sus hogares porque Dios enviaría a una plaga al pueblo de Egipto donde morirían los primogénitos. Ya sabes la historia de Moisés. Y Moisés y todos los israelitas se ocultaron en los hogares y pusieron sangre de un cordero, recuerda, símbolo de la sangre de Jesús, en los dinteles de las puertas. Y dice la Biblia que el ángel de la muerte mató a todos los primogénitos, menos en las casas donde había sangre del cordero untado en los dinteles, símbolo de la sangre de Jesús, porque eso fue para protección para ellos. La sangre de Jesús nos protege y destruye todo plan del diablo en contra de nosotros. Y finalmente dice 1 Juan 1:7, pero si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¡Wow! La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Dios es santo y nosotros pecadores. ¿Cómo un Dios santo y perfecto puede tener comunión con nosotros imperfectos y pecadores? Solo hay una solución y es la sangre de Jesús. Ella nos limpia. Y cuando ella nos limpia, el ser humano puede volver a tener relación con Dios, amistad con Dios, orar libremente a Dios y ser restaurado y restituido a la posición de hijo. Porque hay mucha creación de Dios, pero no todos son hijos. Los que le recibieron a Jesús y creen en su nombre, a estos Dios les ha dado potestad y el derecho de ser hijos de Dios. Yo no quisiera que usted solamente sea criatura, cuando usted puede ser hijo de Dios mediante la sangre de Jesús. Yo quisiera pedirle para finalizar que usted hoy le diga a Dios: Dios, revélame más el poder de tu sangre y límpiame con ella. Repite esta oración después de mí. Di conmigo: Señor Jesús, te doy las gracias por haber muerto por mí en la cruz.
y porque resucitaste al tercer día. Gracias que derramaste tu sangre por mí. Hoy yo creo en el poder de tu sangre y lo que ella hace en mí. Límpiame con tu sangre. Hazme tu hijo, Señor Jesús. Amén. Quiero hacer otra oración. Que la sangre de Jesús toque tu casa, tu familia, tus seres amados y traiga sobre ti poder y unción. Padre, yo oro por cada hogar, cada persona que nos está viendo en este momento y te pido que tu sangre preciosa cubra sus mentes, sus corazones, sus vidas, sus hogares, su familia. Líbralos de todo accidente, líbralos de todo mal, líbralos de toda enfermedad, líbralos de todo ataque del diablo, de todo virus, de toda obra del enemigo. Que tu sangre los fortalezca, Señor, mediante tu Espíritu Santo y la fe en tu palabra. Yo te bendigo 1000 veces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y recuerda, hay poder en la sangre de Jesús. Preciosa sangre se derramó. Preciosa sangre fluyó por amor. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús.